Nunca imaginó que una sola noche cambiaría su destino. Él, un hombre rico atrapado en la desesperación, estaba a punto de rendirse. Pero entonces, ella apareció. Una joven humilde con un corazón puro lo recibió en su hogar, sin preguntar nada, solo para ayudarlo. Lo que comenzó como un gesto de compasión se convirtió en un sentimiento que ninguno de los dos podía ignorar. ¿Cómo es posible que la bondad de alguien pueda romper todas las barreras del dinero y el orgullo? Descúbrelo. Esa noche el frío cortaba la piel como si quisiera borrar cada paso que él daba. Mateo, acostumbrado a hoteles de lujo, choferes y silencios cómodos, caminaba sin rumbo, con la ropa empapada y la mirada perdida. Nadie lo habría reconocido. El empresario brillante que España admiraba se veía ahora como un hombre derrotado, roto por un golpe del destino que no vio venir. Su coche se había averiado en una carretera secundaria, su móvil sin batería y la tormenta empeoraba. Por primera vez, el dinero no podía salvarlo. Intentó pedir ayuda en 3 casas, pero nadie abrió. Su orgullo se hacía pequeño, casi inexistente, mientras su respiración se volvía más pesada. Sentía miedo, pero más que eso, sentía una soledad que nunca había permitido que nadie viera. Y justo cuando pensó que la noche iba a tragárselo por completo, una ventana de una pequeña casa se encendió. Allí, detrás de cristal empañado, estaba ella. Lucía no tenía nada de lo que él siempre consideró importante. No llevaba joyas, ni ropa cara, ni mostraba la falsa sonrisa de quienes buscan agradar. Su expresión era simple, cálida, real. Abrió la puerta con una precaución natural, pero cuando vio su estado, esa cautela se convirtió en preocupación sincera. ¿Estás bien?, preguntó con una voz suave que contrastaba con el ruido de la tormenta. Mateo no pudo responder. Su garganta tembló, no por el frío, sino por una sensación extraña. No recordaba la última vez que alguien lo miró sin interés, sin exigencias, sin esperar nada a cambio. Lucía le invitó a entrar sin dudar. El interior de la casa era pequeño, viejo, pero lleno de cosas que él nunca tuvo. Calidez, olor a sopa recién hecha, una manta tejida a mano, pequeñas fotografías familiares pegadas en la pared. Todo tenía historia, todo tenía alma. Ella le ofreció una silla, una toalla, un plato caliente. Nada de eso era lujoso, pero la manera en que lo hizo lo desarmó. Él, que siempre creyó que la ayuda tenía precio, se encontró frente a una chica que daba sin medir, sin negociar, sin esperar recompensas. No tienes por qué ayudarme, logró susurrar. No hace falta que me agradezcas, respondió ella. Hoy te ayudo yo, mañana ayudarás a alguien más. Ese simple gesto golpeó algo que Mateo había enterrado durante años, la humanidad que había olvidado sentir. Observó cómo ella movía las manos, cómo le hablaba sin miedo, cómo lo trataba como a un ser humano, no como a un hombre conocido. En ese instante, sin entenderlo aún, comenzó el cambio. Una chispa tan pequeña como peligrosa. La sensación de que esa desconocida estaba a punto de convertirse en la parte más importante de su historia. Y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, esa noche no los había cruzado el destino. Los había unido para romper todo lo que ellos creían imposible. Esa noche Mateo durmió en el pequeño sofá de Lucía, envuelto en una manta que olía a hogar, un olor que él no conocía y que, sin embargo, le hizo sentir algo parecido a paz. Cuando abrió los ojos al amanecer, la claridad entraba suave por la ventana, iluminando una casa que, aunque humilde, respiraba vida. Escuchó el sonido de una olla hirviendo en la cocina y, por un segundo, pensó que todo lo de anoche había sido un sueño extraño, hasta que vio a Lucía. Ella estaba de espaldas, moviéndose con naturalidad, como si cuidar a un desconocido fuera parte de su rutina. En cuanto notó que él estaba despierto, sonrió. No una sonrisa de compromiso, sino una pequeña curva sincera que le atravesó el pecho como un golpe inesperado. «Te preparo algo caliente». «Dormiste fatal en ese sofá», dijo ella, dejando el plato frente a él. Mateo la observó en silencio. Había algo en ella que escapaba a cualquier lógica. Su presencia no buscaba impresionar, no buscaba agradar, simplemente era. Y eso lo descolocaba más que cualquier reunión de negocios. «No sueles dejar entrar desconocidos, ¿verdad?», preguntó él. «No. Pero tampoco suele encontrar a un hombre empapado a mitad de una tormenta mirando a vacío como si no supiera quién es», contestó. Sin dureza, solo con verdad. Esa frase lo tocó en un lugar que él evitaba mirar. Lucía no sabía nada de su vida, de sus empresas, de su caída repentina, de la traición que lo obligó a huir para pensar,
para respirar. Ella no conocía su nombre, y, aun así, lo había visto mejor que nadie. Pasaron las horas hablando sin darse cuenta. Él le contó lo justo, que había perdido algo importante, que necesitaba tiempo, que no sabía a dónde ir. No mencionó dinero, ni poder, ni fama. Solo habló como un hombre cansado. Lucía lo escuchó sin interrumpir. Tenía esa habilidad que pocas personas poseen: escuchar sin juzgar, entender sin exigir, acompañar sin invadir. Y cada minuto que pasaba a su lado hacía que Mateo sintiera que el peso de su pecho se volvía más ligero. A media tarde, ella salió a trabajar unas horas. Antes de irse, dejó la mesa recogida y le dijo: «Si quieres quedarte mientras vuelvo, quédate. Aquí nadie te va a molestar». Nadie le había ofrecido un espacio así desde hacía años. En su mundo, todo tenía precio. Allí, en esa pequeña casa, por primera vez descubrió lo que era sentirse bienvenido sin condiciones. Mientras ella no estaba, Mateo miró cada rincón. La casa estaba desgastada, pero llena de pequeños detalles. Una foto de Lucía con una mujer mayor que debía ser su madre, un jarrón con flores secas, un cuaderno lleno de dibujos torpes pero llenos de emoción. Y en cada objeto encontró una historia que él nunca tuvo porque su vida siempre había sido tan perfecta que se había vuelto hueca. Cuando Lucía volvió, estaba cansada, pero aún así sonrió al verlo allí, como si no hubiera esperado que se marchara, pero tampoco se lo hubiera impedido. «¿Sigues aquí?», preguntó. «Creo que necesitaba quedarme», respondió él, sorprendiéndose de sus propias palabras. Lucía dejó su bolso a un lado y lo miró con una expresión que Mateo no supo leer del todo. No era pena, no era curiosidad, no era desconfianza. Era algo más profundo, como si lo estuviera viendo de verdad. «A veces», dijo ella, sentándose frente a él, «la vida nos rompe para que podamos empezar a vivir de nuevo». Mateo sintió un nudo subirle por la garganta. No sabía por qué, pero esa frase lo desarmó. Quizá porque era cierta. Quizá porque nunca nadie se lo había dicho de una manera tan simple y tan humana. La noche cayó otra vez. Él la ayudó a cerrar las ventanas, a recoger la cocina, a encender la estufa. Ninguno habló mucho, pero había una cercanía invisible entre ellos, algo que no se nombraba pero que crecía sin pedir permiso. En un momento, Lucía lo miró y dijo: «No sé qué buscas, Mateo, pero si necesitas quedarte unos días, puedes hacerlo. No te voy a preguntar por qué. Solo, no desaparezcas sin avisar». Él asintió. No sabía que tenía esa chica, pero lo hacía sentir visto, necesario, vivo. Y sin darse cuenta, en ese pequeño hogar donde nada brillaba excepto la calidez humana, empezó a nacer algo que ninguno de los dos había previsto. Un sentimiento peligroso, profundo, inevitable, que estaba a punto de cambiarlo todo. Los días siguientes pasaron con una suavidad que ninguno de los dos esperaba. Mateo despertaba cada mañana con la sensación de que, por primera vez en su vida, algo tenía sentido. No por éxito, no por dinero, no por poder, sino por la forma en que Lucía movía el mundo a su alrededor. Con calma, con sencillez, con una fuerza silenciosa que él nunca había visto en nadie. Y sin embargo, ese equilibrio frágil estaba a punto de romperse. Una tarde, mientras recogían la pequeña mesa después de cenar, alguien golpeó la puerta. El sonido fue seco, urgente. Lucía se tensó, como si ese toque anunciara algo que temía desde hacía tiempo. Mateo la miró, intentando leer su expresión, pero no entendió hasta que la puerta se abrió. Era un hombre mayor, con gesto duro y voz áspera. «Lucía», dijo sin mirar a Mateo, «necesito hablar contigo». Ella bajó la mirada. Algo dentro de Mateo se encogió. Cerraron la puerta y hablaron en la entrada. No era difícil escuchar. La casa era pequeña, las paredes finas. «No tengo más tiempo», decía el hombre. «Si no pegas lo de mías, te vas. No puedo seguir esperando». «Lo siento». Lucía intentó responder, pero su voz se quebró. Mateo sintió un golpe en el estómago. No sabía que ella estaba a punto de perder su casa. Esa casa que lo había salvado. Esa casa que le había dado calor cuando no tenía nada, ni siquiera a sí mismo. Cuando el hombre se fue, ella se quedó inmóvil un momento. Luego respiró hondo y volvió a la cocina como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se le estuviera cayendo encima. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó Mateo, con un nudo en la garganta. «No es su problema», respondió ella. «Todos tenemos batallas. La mía, la llevo sola desde hace tiempo».
Él quiso insistir, pero ella lo detuvo con una mirada firme, una mirada que dolía más que cualquier rechazo. Había orgullo, sí, pero también una dignidad que él no quería romper. Esa noche, mientras Lucía dormía en su habitación, Mateo se quedó sentado en el sofá, mirando la ventana, pensando, recordando cómo ella lo había ayudado sin preguntar, sin juzgar, sin pedir nada, y entendió algo que le quemó por dentro. No quería irse, no quería volver a su mundo vacío, y no quería verla perder lo único que tenía. A la mañana siguiente, Mateo se marchó temprano. Lucía despertó y encontró la casa en silencio, con la sensación amarga de que ya se había ido sin despedirse. Intentó convencerse de que era lo normal. Después de todo, su vida estaba muy lejos de la de ella. Sin embargo, al caer la tarde, él regresó. Pero esta vez no venía empapado, ni perdido, ni roto. Venía decidido. Lucía abrió la puerta sin saber qué esperar. «Te debo algo», dijo él, mirándola con una sinceridad que le temblaba en la voz. «Me devolviste la vida cuando ni siquiera sabías quién era. Me diste un lugar, un motivo, una calma que no había sentido nunca. Ella bajo la mirada, nerviosa. No tienes que agradecerme», susurró. Mateo negó suavemente. «No vengo a agradecerte, vengo a quedarme». En su mano tenía un pequeño sobre. Lucía lo miró y negó rápido. «No, Mateo, si es dinero, no quiero. No quiero que pienses que te abrí mi casa por esto». Él se acercó despacio, con miedo a que sus palabras no alcanzaran. «No es dinero para comprar nada. Es libertad. Tu casa, tus días, tu tranquilidad. No quiero cambiar tu vida. Quiero formar parte de ella. Pero solo si tú me dejas». Lucía lo miró largo rato. Había lágrimas en sus ojos, pero no de tristeza. Era ese tipo de emoción que nace cuando alguien, por primera vez en la vida, te ve de verdad. «¿Por qué yo?», preguntó ella, casi en un susurro. Mateo dio un paso más. «Porque contigo descubrí algo que nunca tuve, una verdad que no se compra. Y si existe un lugar donde quiero empezar de nuevo, es aquí, contigo». Lucía respiró temblando, como si el corazón se le hubiera abierto de golpe. No dijo nada. No lo necesitaba. Sus ojos hicieron todo el trabajo. Él sonrió. Ella también. Y en ese instante, el mundo dejó de ser tan pesado. Porque ese día, sin declararlo con palabras, sin promesas exageradas, sin dramatismos, los dos entendieron que lo que había nacido entre ellos era real. Frágil, sí. Peligroso, tal vez, pero verdadero. Y lo verdadero, aunque duela, siempre cambia la vida. A veces la vida nos rompe de formas que no entendemos. Nos quita el rumbo, nos deja sin aire, nos obliga a mirar partes de nosotros que nunca quisimos ver. Eso fue lo que le pasó a Mateo. Un hombre acostumbrado a tenerlo todo, hasta que un día no tuvo nada. Y cuando perdió el control, descubrió algo que jamás habría imaginado. Que su mayor riqueza no estaba en el mundo que había construido, sino en la humanidad que había olvidado sentir. Lucía, por su parte, vivía en una realidad que nunca había sido fácil. Cargar con responsabilidades, miedo al mañana, silencios que duelen, facturas que no esperan. Pero aún así, conservaba lo que muchas personas pierden en el camino: la capacidad de ayudar sin pedir nada a cambio, de mirar más allá de las apariencias, de dar incluso cuando la vida no le daba demasiado a ella. La historia de ambos nos recuerda algo profundo. Nadie sabe en qué momento su vida puede cruzarse con la de alguien que lo transforma para siempre. No hace falta lujo, ni belleza perfecta, ni grandes gestos. A veces basta un plato caliente, una manta, una casa pequeña y un corazón dispuesto a escuchar. Mateo encontró en Lucía algo que nunca había tenido: un lugar donde no era un apellido, ni un empresario, ni una figura pública. Era un hombre, vulnerable, necesitado, humano. Y Lucía encontró en él algo igual de valioso: alguien que veía su fuerza silenciosa, su dignidad, su manera de cuidar incluso cuando nadie la cuidaba a ella. Lo que une a dos personas no es la fortuna, ni la apariencia, ni la posición social. Lo que une de verdad son las heridas que se reconocen, la sinceridad que se siente, la calma que uno encuentra en el otro sin buscarla. La vida de ambos cambió porque se cruzaron en el momento en que más se necesitaban, aunque no lo supieran. Y ese es el mensaje más poderoso. Nunca subestimes el impacto de un acto de bondad. Nunca ignores la chispa que aparece cuando alguien te ve de verdad. Y nunca pienses que lo que hoy te rompe
No puede ser mañana lo que te reconstruya. A veces, la mano que te rescata no es la más fuerte, sino la más humana. A veces, el hogar que buscas no es un lugar, sino una persona. Y a veces, el amor no llega cuando estás en tu mejor versión, sino cuando estás perdido, cansado, vulnerable y sin máscaras. Porque el amor real no se encuentra donde brilla la riqueza, sino donde brilla la verdad.